Bien, hermanos, estamos hablando de lo que es que Dios habla hoy. Bien, en Hebreos capítulo 1 dice así: Dios, habiendo hablado, ¿se da cuenta ese término? Habiendo hablado muchas veces, o sea, de muchas porciones y de muchas maneras, o sea, de muchos modos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En otro tiempo. Dios habiendo, ¿cuándo? En otro tiempo. ¿A quién? A los padres por los profetas. ¿Se da cuenta de eso? Ya, repita conmigo. Habiendo hablado en otro tiempo. Eso yo quiero que se quede hoy día con eso. Mire el verso 2. En estos, ahora que está hablando de hoy, en estos postreros días. Este no es el otro tiempo de que habló en el verso 1. Aquí está hablando de en estos. O sea, es tiempo de hoy. En estos postreros días, en este tiempo, mire, escuche. Nos ha hablado. En el otro verso dijo habiendo hablado. Pero ahora dice nos ha hablado por el Hijo. Y esta carta no se escribió antes de la muerte de Cristo. Esta carta se escribió mucho tiempo después de la muerte de Cristo. O sea que no está hablando de los de hoy. Del tiempo de Dios. ¿Se da cuenta? Que ha abierto un tiempo, ha abierto una edad. Mire, nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué? Yo quiero recordar solamente ese. Que Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. ¿Se acuerda cuando le dice a Abraham? Es Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. ¿Por qué? ¿Por qué recalca eso en la misma boca del Señor Jesús? Por eso, por la fe viva, viviendo una fe de resurrección. Porque estamos hablando de las palabras de Dios y no podemos hacer a Dios mentiroso, porque Dios ha hablado vida. Y aquí está escrito, nos ha hablado por el Hijo presente. ¿A quién? Escúchelo, por favor, escúchelo. Porque esta no es cualquier constitución. Usted sabe las constituciones del mundo, ¿cierto? Ya, esto es a quien constituyó heredero de todo, arriba en lo alto, su nombre sentado arriba, y por quien asimismo hizo el universo. Ese universo no se imagine la estrella, ni el sol, ni la luna, ni la estrella fugace. Ese universo es las edades, por quien asimismo hizo los tiempos, hizo las edades. ¿Cuáles? La primera, que habiendo hablado, ¿cierto? Muchas veces, en otro tiempo, y ahora, en estos postreros días, en estos postreros tiempos, nos ha hablado. O sea, hoy Dios nos sigue hablando. Los tiempos, las edades. Y mire cómo la manera en que nos está hablando. Mire la forma en que nos está hablando hoy. Escuche la forma en que nos está hablando hoy. Por el Hijo. El Hijo es una lectura, el Hijo es su palabra. El Hijo, ¿cómo nos está hablando por el Hijo? El Hijo de Dios, mire. El cual, sí, el Hijo, sí, siendo en estos postreros tiempos, escúchelo, el resplandor de su gloria, el Hijo nos está hablando con, bien dicho, perdón. Dios nos está hablando a nosotros, siendo, ¿cómo? Con el resplandor de su gloria. ¿Para qué? De muerte a vida. Su gloria da vida. Su gloria da vida. El resplandor de su gloria, ¿para qué? Despiértate tú que duermes. Y te alumbrará, te despertará, te levantará Cristo de la muerte. Él nos está hablando con su gloria, con lo suyo propio. Por eso es que Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos.
Y mire cómo lo está hablando, con la imagen misma de su sustancia. Su sustancia, lo que es Él, Dios hablando no decir por medio del Hijo, pero ha hablado por el Hijo, ha hablado el Hijo, ha hablado por el Hijo. ¿A dónde? En nuestro corazón. Su sustancia, su imagen, o sea, cara a cara, cara a cara, con la vida misma. Y mire. ¿Y quién sustenta? Sí, el mismo. ¿Y quién sustenta todas las cosas? No se le escapa ni una. ¿Con qué? Con la palabra de su poder. ¿Se da cuenta que Cristo es la palabra de su poder? Dios ha hablado con la palabra de su poder. ¿Quién es ese poder? ¿Quién es esa imagen? ¿Quién es esa gloria? El Hijo. Habiendo, ¿qué cosa? Habiendo, eso ya fue. Habiendo, eso ya fue. ¿Qué es lo que fue? Habiendo efectuado, ¿qué cosa? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Sí, cuando usted creyó en el Señor Jesús y fue perdonado por sus pecados, esto es lo que le está diciendo Jesús, o lo que le está diciendo Dios mismo. Le está diciendo que sus pecados fueron purificados por Él, para que usted crea en Él. Por eso dice, nadie llame inmundo lo que Dios ha limpiado. ¿Por medio de quién? Por medio de sí. Por medio de sí mismo. ¿Se da cuenta esas palabras? ¿Está tomando en cuenta el peso con que está delante de usted hablando? ¿Quién está hablando? El mismo Dios cara a cara, por medio de sí. ¿Se da cuenta que es como el Espíritu abunda en esa luz? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, por su naturaleza divina, el Hijo. Eso es como nos está hablando. Ahora yo les voy a hacer ese esquema, mire. Yo hice un esquema de aquí, que Dios en otro tiempo habló a los padres por los profetas en muchos modos y muchas porciones. Ahora nos está hablando, nos ha hablado por el Hijo. El Hijo, la revelación de Dios. El Hijo, Hijo de Dios. La palabra, la lectura, por medio de sí mismo. ¿Cuándo? ¿Oh? ¿Y cómo? Con resplandor, con imagen, con la imagen misma, con lo que lo sustenta, con la palabra de su poder. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Bien. Y ahora aquí yo hice otro esquema. Mire, aquí hice una figurita de una figurita que estaba ahí, no ha hablado con su humanidad, no ha hablado con su muerte. ¿Se da cuenta que no se habló con su muerte? Porque Cristo murió. ¿Y qué es lo que es la muerte de Cristo? Una revelación grandísima. La cruz de Cristo, la muerte de Cristo, otra revelación mayor. La resurrección, otra revelación mayor. La aparición, otra más. La ascensión, otra más. Que después de que se subió, la entronación. Porque estas palabras son, cuando Él envió el Espíritu Santo dice que Él va a hablar de su gloria, de su poder, de Él mismo. Esto viene de Él para Él. Y luego, ¿qué dice? Que va a hablar con qué? La venida del Señor en medio de las nubes, ¿cierto? La venida, lo que todo creyente está esperando. Ahora bien, esto es lo que nos está hablando. A mí me causa mucha extrañeza cuando las personas dicen, no, si, como dijo el apóstol Pedro dice así, dice que las personas dirán, bueno, ¿y cuándo viene? ¿Y cuándo vienen? Parece que nunca viene. Mire, eso para mí y para todo creyente está en esperanza. ¿Por qué?
Porque hoy nos está hablando, todo este tiempo Dios nos está hablando cara a cara. O sea, la venida de Él no es algo que uno esté así como esperándolo así como inadvertido, sino que está advertido. ¿Y qué estamos viviendo hoy? Estamos viviendo ¿qué cosa? La relación Dios, Hijo y la iglesia. La relación. Esto es lo que se le llama tener una relación con el Señor. Y ya, vamos a seguir con lo otro. Mire, el segundo punto es eso, que lo voy a decir así. En su humanidad, su nacimiento, su encarnación y su humanidad nos trae una riqueza. Luego, ¿quién es Él? El Cristo, el Hijo de Dios, el Rey, nos trae otra riqueza. Eso es para ir aprendiendo. Nosotros tenemos que saber todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es Dios lo que nos está hablando, nos está hablando hoy. Hoy nos está hablando por medio de su naturaleza, su encarnación, su humanidad. Hoy nos está hablando por medio de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey. Él nos está enseñando con sus milagros, con el cumplimiento de las profecías. Él nos ha hablado en su cruz. Él nos ha hablado en su muerte, en su resurrección, en su aparición. Él nos ha hablado en su aparición cuando Él mostró sus manos. Tocad y palpad, que yo mismo soy. En su ascensión, en su entronación. ¿En qué más? En la promesa, en la venida del Espíritu Santo. ¿Quién habló? ¿Quién recibió todo esto? El apóstol Pablo. Y mire lo que dijo el apóstol Pablo. Es una revelación por la iluminación, mire. Dijo así, en Gálatas 2, capítulo 2, verso 20, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero si ya había sido crucificado Cristo, ¿por qué le escribe así? O está escribiendo a un modo de figura o místico. No, él está hablando ¿por qué? Por revelación, por iluminación. Revelación, iluminación. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque recibió las enseñanzas de Cristo. ¿Cuándo? En la cruz. ¿Qué es lo que es la cruz de Cristo para Pablo? Es su justificación, es cuando Él da la vida por Él, su amor, su entrega. Mire, ya no vivo yo. ¿A quién representa esto? Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, ese es el verso. Pero si yo lo empiezo a detenerme, digo así, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿De qué es lo que está hablando? De la cruz de Cristo. Las enseñanzas de la cruz. Y ya no vivo yo. Después de la cruz, ¿qué pasa? Él muere. La muerte de Cristo. Y Pablo también dice, y ya no vivo yo. Se da cuenta que él recibió las enseñanzas de la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Él recibió la enseñanza de la muerte de Cristo. Ya no vivo yo, o sea, muere. Ahora mira lo que dice. Mas vive Cristo en mí. ¿De qué enseñanza está recibiendo? ¿Las enseñanzas de qué? De la resurrección. Cuando Él se levantó. Dios lo levantó. Mas vive Cristo en mí. Está viviendo Cristo en él. La enseñanza de la resurrección. Acabamos de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. La enseñanza de la cruz. Y ya no vivo yo, la muerte. Y luego, más vive Cristo en mí. La resurrección. Y ahora, mire, la aparición. La aparición. ¿Con qué? Con la marca de Cristo. Mire, y lo que ahora vivo en la carne, pero ¿cuál carne si estaba muerto? ¿En cuál carne si estaba muerto? ¿Se da cuenta que es la resurrección? Y ahora dice, y lo que ahora vivo, esta parte es que Él está vivo. ¿Pero por qué? En la fe. Y lo que ahora vivo en la carne, la aparición, la vida misma. La aparición de Cristo. Y ahora Él también Él lo está recibiendo. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vive Pablo? Pablo, mire,
lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe. ¿De quién? ¿Suya? ¿No? ¿De sus papás? ¿No? Del Hijo. ¿De quién? ¿Del carpintero? ¿Del barbita? ¿De quién? De Dios, porque Dios fue el que lo levantó. Eso es la revelación. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Su aparición y ahora ya está. ¿Qué cosa? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en esa vida que ya está viviendo Él. Y mire lo que dice, el cual, ¿qué cosa? Me amó. ¿Se da cuenta? Yo quiero, y se entregó, pero yo voy a recalcar esto, y ahora, y sé. Cuando Él recibe eso, me amó, y se entregó, es para que Él también ame y se entregue. ¿Pero quién es? Es el Espíritu de Cristo en los creyentes. Es el Espíritu de Cristo en los creyentes. Por eso cuando usted ve a personas que son muy entregadas al Evangelio, tenga bastante ojo, porque es el Espíritu de Cristo en ellos. Porque así como de tal manera amó Dios, y como el Hijo se entregó, y como Pablo ahora recibe eso, la iglesia también está llamada a eso, que Dios está efectuando ese poder de amar al mundo y de entregarse al mundo. Asimismo como lo vivió el Cristo, asimismo la iglesia, y asimismo por siempre. ¿Y qué dice? Asimismo, esa es asimismo. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el Evangelio. Una entrega completa. ¿Y por quién? Por las personas que están a los lados. Entonces, si usted se da cuenta, hoy nos está hablando Dios, y Dios quiere hablar cuando usted está recibiendo esa palabra, esa lectura de que Dios está hablando a su corazón, luego usted va a poder hablar a otros. Pero usted no va a hablar de Cristo. De Cristo. No, usted no va a hablar de. ¿Usted qué cosa va a hacer? El Hijo, bien dicho. ¿El Hijo qué va a hacer? El Hijo va a hablar de Él. El Hijo va a hablar de Él a otros. Y para llegar a eso, uno tiene que cerrar bien la boca. ¿Cuál? La de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestra propia voz, siempre, hermano, este gran problema en nosotros. Cuando abrimos la boca, nuestra propia boca busca su propia gloria. Eso es el gran problema. Ese es el gran problema del hombre. Y para eso hay una solución, la cruz, para morir, ¿cierto? La cruz. Pero cuando el Hijo habla por medio del poder del Espíritu Santo, ¿a quién habla? Lo vimos en el video pasado. Glorifica al Hijo. Eso es muy diferente. Cuando un corazón glorifica al Hijo, es porque el Espíritu Santo Él está obrando. Bien. Cuando un corazón está glorificando al Hijo, es porque el Espíritu Santo está hablando. Pero si yo empiezo a glorificar a los hombres y empiezo a hablar, no voy a dar los ejemplos, porque ya casi me llego a enfermar en los otros videos hablando de los ejemplos. Es mucho mejor hablar de la luz que de otras cosas. Así que ese es el mensaje. ¿Dios está hablando hoy? Sí. Ahora pregúntese usted. Este es para usted. Pregúntese usted. ¿Qué está hablando usted? Haga una balanza. ¿Está hablando de
¿Está Dios hablando? ¿Dios ha hablado por el Hijo en su corazón? ¿O sigue usted hablando de X? Voy a poner X cosas nuevas porque no voy a... buscando su propia gloria. Eso es lo que usted debería hacer. Y perdone igual la letra, igual, pero tenga en cuenta lo que le estoy hablando.